están? Bien, también. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas. El primero es vamos a tener un enlace de entrega de viviendas. Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas. Ahora va a ser en Yucatán. Y segundo, el día de ayer la Fiscal General de la República dio un primer informe, siéntense por favor, un primer informe de las causas del accidente del tren interoceánico. Le pedí a la Secretaría de Gobernación, a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, y a Yuriria Rodríguez, que es la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que puedan informar al pueblo de México, a ustedes y a las víctimas y a los familiares de las víctimas del proceso de reparación integral del daño. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuándo iniciaría? ¿Qué pasos debe llevar? Que es en coordinación con la Fiscalía General de la República. Entonces, si les parece, empezamos primero con este tema y luego hacemos el enlace para la entrega de viviendas, si les parece. Arturo, adelante. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Iniciaremos diciendo que desde el primer momento en que ocurrió este lamentable accidente, en atención a sus instrucciones, se implementó un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada para garantizar la atención integral de las víctimas y de sus familias. La prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación y el acompañamiento sensible, personal, en todos los ámbitos, incluido el jurídico, que requirieron las víctimas en ese momento tan complejo. También la atención a sus familias y a las familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Informarle, Presidenta, y al pueblo de México que para efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas, a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. De informar que el corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República. Informar también que las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República. Mencionar que a partir del día lunes serán atendidos por un grupo interinstitucional. En esta mesa, cada una de las víctimas, Presidenta, estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por personal de la Fiscalía General de la República, del mecanismo de solución alternativo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación para poder atenderlos en todas sus dudas y planteamientos. Primero, las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También en esta mesa se les hará propuesta de la aseguradora, que será una parte integral de la solución que se dará o del planteamiento de solución que se dará a cada una de las víctimas. Se les va a citar, como ya informé, o se les ha empezado a citar de manera telefónica. La atención va a ser en sus comunidades.
no tendrán que desplazarse a la Ciudad de México ni tendrán que hacer trayectos largos. Eliminaremos trámites innecesarios. No habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida. La presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible. Un trámite que regularmente tarda más de 6 meses, lo haremos en la brevedad posible. El lunes iniciaremos y esperamos que en pocos días cada una de las personas, si así lo considera, acepte el proceso de la aseguradora y de la reparación integral del daño. Los montos serán diferenciados para cada una de las personas o de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias. También mencionar que la reparación y los procesos de atención será para la totalidad de las personas que viajaban en el tren, dependiendo de la afectación que hayan tenido en sus personas y en sus bienes. Mencionar que atenderemos o se citará a 225 personas, que era el universo de las personas que viajaban en el tren ese día, el día del incidente. Finalmente decir, Presidenta, que seguiremos trabajando para atender a cada una de las personas que resultaron afectadas en este terrible accidente y que la presencia integral del Gobierno de México será presente en Oaxaca y en Veracruz principalmente, que son los lugares donde hay el mayor número de víctimas. Seguiremos trabajando todos los días sin interrupciones hasta que cada persona y cada familia reciba la atención que necesita. Esa es su instrucción y eso es lo que vamos a atender y a cumplir. Es cuanto, Presidenta. Bueno, como siempre, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos. Como bien lo dice Arturo, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Personalmente, Arturo Medina estuvo en el lugar, se trasladó ahí y ha estado ahí durante varias semanas atendiendo a los familiares. El procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República. Es una de las llamadas salidas alternativas de justicia que tiene que aceptar las víctimas o los familiares de las víctimas. Este proceso ha aceptado la Fiscalía General que se realice lo más pronto posible y por ello a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con todas las personas que viajaban en el tren y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Entonces va a ir a sus localidades junto con la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación va a estar coordinando este trabajo. Y ahí, a partir de lo que decida cada una de las familias de aceptar esta reparación integral, primero pues evidentemente recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas. Y mientras tanto, hay un servidor público que está pendiente de cada una de las familias que estuvieron en algún hospital. Todavía hay una persona que permanece en el 20 de noviembre y las demás ya han salido del hospital. Pues esta es la información que queríamos darle y obviamente pues todo el apoyo que requieran las víctimas y sus familiares. Bueno, ahora sí vamos al enlace y después contestamos sus preguntas. Adelante, a ver, Joaquín Díaz Mena, gobernador constitucional del Estado de Yucatán, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Octavio Oropesa, director del Infonavit.
Adelante, Guacho. Estimada presidenta Claudia Sheinbaum, muy buenos días. Les saludamos desde Yucatán, desde el Desarrollo San Marcos Sustentable en Mérida, donde hoy entregamos las primeras 64 viviendas para el bienestar y además libraremos escrituras dando certeza jurídica, tranquilidad a las familias que durante años no tuvieron una opción para acceder a una casa propia. Este es un acto de justicia social. Este programa está pensado para trabajadoras y trabajadores que ganan 1 o 2 salarios mínimos, personas que aún teniendo un crédito autorizado no encontraban en el mercado una vivienda que alcanzara con ese monto o que solo encontraban opciones en condiciones indignas. Esta desigualdad hoy empieza a corregirse en Yucatán. Estamos trabajando a través del gobierno del Renacimiento Maya en coordinación con su gobierno para reducir estas brechas de desigualdad, para que el desarrollo no sea un privilegio, sino un derecho, y para que el empleo siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora, consolidándonos como uno de los estados con menor desempleo del país. Este programa mira hacia el futuro porque apoya a familias jóvenes, llega a municipios del interior del estado y a las comunidades de la costa, donde una vivienda digna significa estabilidad, bienestar, seguridad y un patrimonio para sus familias. Gracias a su respaldo, presidenta, y al trabajo conjunto con el gobierno de México, pasamos de una meta inicial que teníamos de 20,000 viviendas para el sexenio en Yucatán a 40,000 viviendas. Hoy, a través de la CONAVI y el Infonavit, ya 22,000 viviendas están en construcción en Yucatán. Presidenta, gracias por su apoyo y por su sensibilidad social. En Yucatán seguiremos trabajando en equipo para que la transformación lleve el bienestar a los hogares de todas las familias yucatecas. A nombre de los beneficiarios, Carla Pech, Alondra Puc, Emanuel Vargas, que nos acompañan, le expresamos nuestra gratitud desde Yucatán. Muchísimas gracias y le esperamos pronto. Aquí tiene su casa. Gracias, Guacho. Gobernador. Adelante, Edna. Muy buenos días, presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Pues con el enorme gusto de estar aquí, un poquito bajo la lluvia, presidenta, pero todo muy bien. Dar los datos generales. Quiero agregar a lo que dice el gobernador. Fíjense, originalmente en 2024 para Yucatán nos planteamos una meta de 19,500 viviendas nuevas. Con el gran apoyo que hemos tenido por parte del gobierno del estado, gracias gobernador, porque esto es invaluable, los gobiernos municipales, de 19,500 viviendas nuevas proyectadas, corrijo un poquito, vamos a alcanzar una meta de 70,000 viviendas nuevas, presidenta, 10,000 por parte de CONAVI y 60,000 por parte de Infonavit. Y también compartirles la excelente noticia, el excelente dato. Ya hoy tenemos un avance de 53.3% de la meta sexenal, es decir, 37,307 viviendas ya están suscritas, aprobadas con contrato. Esto significa una inversión superior a 42,000 millones de pesos en materia de vivienda. Y esto va a generar 210,000 empleos directos, 315,000 indirectos y será un total de 252,000 personas beneficiarias. A esto le vamos a sumar 6,000 escrituras que se entregarán en los próximos 5 años, 136,436 mejoramientos en las condiciones de crédito y 4,500 mejoramientos de vivienda que harán tanto Infonavit como Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, presidenta, pues este gran gusto de estar acá y de compartir estos datos tan importantes para esta bella entidad. Gracias, presidenta. Gracias, Edna. Octavio. Presidenta, muy buenos días. Nos encontramos en Mérida, Yucatán, en el
Desarrollo Infonavit de San Marcos. Aquí en este conjunto habitacional estamos construyendo 2.608 viviendas. El día de hoy vamos a entregar las llaves de su casa a los primeros 64 derechohabientes para que ya se vengan de inmediato a vivir a su nuevo fraccionamiento. También quiero comentarles que a partir de ahora y hasta agosto de este año, que va a ser la fecha en que vamos a concluir este desarrollo de 2.600 viviendas, vamos a entregar mensualmente 134 viviendas. Como antecedente, Presidenta, decir que al igual que en todo el país, aquí en Yucatán tenemos un déficit muy importante de vivienda. Faltan 178,000 viviendas en el estado y hasta el año pasado, mejor dicho, hasta el año antepasado, solo se construían 400 viviendas de interés social. En el caso del Infonavit, para quienes ganaban menos, entre 1 y 2 salarios mínimos. Hay que recordar también que en Yucatán hay cerca de 200,000 derechohabientes y 144,000 de ellos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Así que este programa que usted diseñó, Presidenta, va dirigido a estos derechohabientes. El programa de vivienda en Yucatán, ya lo decía la secretaria, es del orden de 60,000 viviendas. Aquí es un poquito interesante porque la meta original eran 10,000 viviendas, pero la verdad es que con la participación de todos los desarrolladores de aquí del estado de Yucatán y del país, pues aumentamos a 60,000 la meta. Llevamos, Presidenta, contratadas al día de hoy 14 proyectos con 33,000 viviendas en los municipios de Mérida, de Canacín, de Humán, de Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid. De estos proyectos ya se iniciaron obras alrededor de 13,000 viviendas y esto representa más o menos el 40% de lo contratado. El restante 60% iniciará ya construcción en los siguientes meses antes de que concluya el primer semestre de este año. Adicionalmente a esto que les comento, tenemos en revisión 15 proyectos más por 20,500 viviendas que también las esperamos contratar en este 2026. Esto significa, Presidenta, que este año habremos iniciado la construcción del 80% de la meta sexenal del orden de las 60,000 viviendas y estas se van a entregar en el transcurso de esta administración. Aquí, Presidenta, hacer un comentario que creo importante. Hemos contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Vivienda, de la Cámara Nacional de la Construcción. Invitamos a todos los empresarios de la construcción y hemos recibido muy buena respuesta. El procedimiento es muy sencillo. Los desarrolladores que tengan suelo en las condiciones que usted nos indicó, que sean periurbanos, urbanos, que tengan sus permisos correspondientes, pues se acercan al Infonavit, se hace la revisión y se adquiere el terreno por parte del Infonavit y se les entrega el contrato de vivienda. Eso ha permitido que a nivel nacional tengamos hoy entre viviendas contratadas y por contratar, que son 700,000, 320,000 ya el año pasado y 400,000 que pensamos contratar este año. Tenemos ya 660 proyectos con más de 400 empresas. Presidenta, aprovechar, porque esto también es muy importante, para informarle a todos los derechohabientes de Yucatán que tenían el problema de los créditos impagables.
de estos créditos que, aunque el derechohabiente pagara sus intereses y su capital, inexplicablemente subían. Bueno, pues informarle que de acuerdo con sus instrucciones, el 31 de diciembre del año pasado se regularizaron, se reestructuraron los 4.856.000 créditos impagables en todo el país. En el caso de Yucatán, 136.000 derechohabientes o 136.000 familias ya tuvieron este beneficio. 5.900 de estos créditos fueron liquidados en el momento de la reestructuración, 36.400 recibieron una quita muy importante de su saldo y 94.000 fueron reestructurados bajando sus intereses, bajando la mensualidad y haciéndole respectivas quitas a su saldo. Así es de que invitamos a todos los derechohabientes del país, pero específicamente ahora en Yucatán, a que se metan a la página del Infonavit. Es muy sencillo, pueden ingresar con su nombre, con su fecha de nacimiento, pueden ingresar también con su número de seguridad social o con su número de contrato y ahí van a ver qué beneficios recibieron en el caso de estar en esta situación de créditos impagables. Presidenta, si me lo permite, procederíamos a entregar de manera simbólica las llaves de sus viviendas a 3 derechohabientes que nos acompañan hoy aquí en el Presidium, a la señora Carla Pech, al señor Emanuel de Jesús Vargas y a la señora Alondra Esther Puc-Chek. Carla Pech. Muchísimas felicidades. Gracias. Emanuel Solís Vargas. Manuel. Claro que sí. Gracias, Manuel. Con Edna. Toda la familia. Qué bonito. A su esposa le pagó también. Bravo. Felicidades. Y Alondra Esther Puc-Chek. Alondra, pasa por aquí adelante. Muchas felicidades. Felicidades. Presidenta, si no tiene inconveniente, pasaríamos un video. Sí, no sé si se puede ver todo el condominio. ¿Será posible? Sí. Porque que se abra la... Exacto. Y creo que hay un video, ¿verdad? Sí. Ahorita que termine. Adelante. Gracias al programa de Vivienda para el Bienestar, ya tengo mi casa. Mi hijo es adolescente y ella necesita su espacio. A él igual le gustó mucho, la verdad. Fue muy rápido el proceso. Me llamaron. Ya me habían mandado un correo, pero yo no lo creía. Ya después me hablaron. Y dije, pues vamos a ver, vimos las casas, muestra, nos gustó por el tamaño, que está amplio, está grande, está alto. O sea, pues sí, lo vimos bastante bien. Yo soñaba con tener mi casa, pero se me hacía difícil por mi edad. Yo ya soy casi de la tercera edad, pero gracias a un compañero me motivó porque me dijo que era fácil y rápido por medio de las viviendas que estaba ofreciendo Infonavit, por medio de la presidenta. Lo que me gustó del desarrollo fue que tengo supermercados cerca, tengo áreas verdes cerca igual y pues que el espacio la verdad es muy considerable pues, para mí y mis hijos. Yo las invito a la gente a que se animen y vengan a adquirir su casa. Muchas gracias porque antes de eso yo no me imaginaba tener mi casa. Pero estoy muy agradecida.
Nunca es tarde, y más ahorita que están dando esas oportunidades, porque la verdad, como le digo y le repito, yo no pensaba tener una casa. Gracias, Octavio. Gracias a todos. Gracias, Joaquín. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Gracias Buenos días. a todas, a todos. Buen día. Pues ahora sí vamos a las preguntas. A ver. ¿Quién le damos la palabra ahora? Que no ha preguntado. A ver, la compañera de Guerrero, que hace rato que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, una de las primeras acciones de su gobierno fue firmar un decreto sobre la igualdad sustantiva para mujeres, ¿no? Y entre sus objetivos está pues garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia y también buscar la igualdad laboral. Sin embargo, en los últimos 4 meses, han muerto 3 mujeres jóvenes de la Guardia Nacional y de Defensa. O sea, la primera de ellas, Stephanie Carmona, de 20 años, asesinada el 14 de octubre en el 51 Batallón de Acapulco. Por el sargento segundo Yair Manuel, detenido por desobediencia por servicio de armas y no por feminicidio. La primera versión fue que había sido un accidente de práctica, pero después se comprobó pues que tenía 2 balazos en la cabeza, Stephanie. Y su familia, que es de Puebla, pues dijo que ella había presentado una denuncia por acoso y no hicieron caso. Lamentablemente, esta omisión institucional pues le costó la vida a Stephanie, de 20 años. Y su asesino, el sargento Yair, en lugar de ser juzgado por feminicidio, está siendo juzgado por desobediencia de armas. Entonces es también pues una injusticia para Stephanie, ¿no?, que haya perdido la vida de esa manera y que su asesino pues no sea considerado así. La otra joven fue el 5 de noviembre, Sherlyn Manzanares, de 23 años, destacamentada en el 50 Batallón de Coyuca, fue hallada muerta, supuestamente por un accidente de moto, pero los estudios médicos arrojaron múltiples golpes y traumatismo cráneoencefálico. Y recientemente, el 6 de enero, Dalila Acosta, adscrita a la Guardia Nacional, de 23 años, fue encontrada muerta en Los Órganos, una comunidad de Acapulco, con un impacto de bala en la cara. La versión oficial fue que se trató de un suicidio, pero también las declaraciones pues dijeron que en ese momento las cámaras no servían, por lo que no se puede comprobar esta versión. Y bueno, yo le quería preguntar a usted, presidenta, como comandante suprema de las Fuerzas Armadas de México, ¿cuál sería su indicación directa cuando se presente un caso de acoso en las fuerzas pues que armadas de México? Porque los hombres están utilizando pues estas armas y que en este caso pues han sido como letales, ¿no?, particularmente para el caso, bueno, de Stephanie. Entonces, ¿cuál sería su indicación de atención? Porque sí resulta un poco paradójico. Bueno, usted dice, y usted lo ha dicho, que con usted llegamos todas las mujeres y usted firmó este decreto de igualdad sustantiva, y resulta que las instituciones armadas de México no están garantizando, ¿sí?, la
la vida pues de sus soldadas mujeres. Entonces hay una contradicción, ¿no?, de que es en el propio gobierno que están asesinando a estas mujeres jóvenes y sin ninguna justicia. Entonces, ¿cuál sería como su indicación directa para este caso de acosos? Y también preguntarle, porque hemos sabido de casos en donde secretarios de Estado todavía siguen haciendo prácticas de misoginia y de discriminación a mujeres, sobre todo a directoras de áreas. Entonces también preguntarle… ¿Cuál caso? Bueno, no puedo decir quién porque no quiero perjudicar, pero yo le quería preguntar si tiene usted pensado establecer un protocolo dentro del gobierno federal que vaya midiendo pues esta discriminación o esta violencia hacia las mujeres funcionarias de su gobierno, pues para que sea diferente al violentómetro, ¿no?, que mide otras escalas de violencia. Aquí en la administración pública, digamos, si tiene considerado establecer ese protocolo y cuál sería su indicación directa, ¿no?, y para que haya justicia en estas tres jóvenes de 20, 23 años, pues que murieron pues por causa de las omisiones institucionales. Bueno, primero hay que revisar los tres casos, primero. Segundo, cero impunidad. Cuando se trata de la violencia contra una mujer, cero impunidad. ¿Qué es lo que tienen? Habría que explicar o hay que explicar qué es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas cuando hay una situación como esta o contra un civil, ya sea contra una persona miembro de las Fuerzas Armadas, en este caso una mujer, o frente a un civil. Primero, dentro de las Fuerzas Armadas hay un área específica dedicada a apoyar a las mujeres. Vamos a trabajar para reforzar estas áreas junto con el secretario de Defensa y Marina, que son hombres de mucha sensibilidad y de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, ya existen estas áreas y en todo caso hay que reforzarlas. Mi indicación desde que llegué es que se reforzaran estas áreas para apoyo de mujeres que están en el Ejército, en la Guardia Nacional o en cualquier área de las Fuerzas Armadas o en el caso de Marina. Primero, para que cualquier denuncia de acoso pues pueda ser atendida con tiempo y tomadas las medidas necesarias frente a un miembro que presuntamente está acosando o violentando a una mujer, lo primero. Lo segundo, cuando un soldado, un guardia nacional, comete un acto delictivo, no solamente es juzgado por los juicios militares, sino por el Ministerio Público. Entonces, en estos tres casos tiene que intervenir la Fiscalía General de Justicia de las distintas entidades o la Fiscalía General de la República. Entonces, en estos casos hay que ver cuál fue el dictamen de las Fiscalías de Justicia de los estados o la Fiscalía General de la República. Y mi compromiso de revisar pues los tres casos para poder informar tanto a sus familias como a la ciudadanía de exactamente qué pasó en estos tres casos y poder atender. Eso es lo primero. Lo segundo, la Secretaría de las Mujeres tiene un área especial de denuncia, además de la Fiscalía Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso de acoso, violencia de algún servidor público contra una mujer. Hay un área especial que lo atiende. Este caso que comentas, que si nos puedes dar los datos para poder hablar con la compañera, si es que está viviendo algún tipo de acoso sexual, laboral, por el hecho de ser mujer o sencillamente no debe haber acoso laboral de ningún tipo, que podamos atenderlo de manera inmediata. Pero sí hay, pueden denunciarlo
en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y hay sus protocolos, o en la Secretaría de las Mujeres. Gracias, presidenta. Por otro lado, la feria de Navidad de Chilpancingo, también conocida como el Paseo del Pendón, pues se llevó a cabo sin ningún contratiempo. Hubo saldo blanco, y esto pues es gracias al operativo de seguridad que usted incrementó en Chilpancingo durante todo casi el mes que dura esta feria. Y también pues por la coordinación, ¿no?, que se dio entre la Federación, entre la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y la Policía Municipal de Chilpancingo. Pero la semana pasada, hace unos días, el presidente de Chilpancingo está pidiendo pues que no se retire, ¿no?, la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad que estuvieron en la feria. Entonces, pues preguntarle eso, o sea, si se van a retirar los operativos en Chilpancingo, o si van a continuar brindando el apoyo, o cuántos van a quedarse, pues para que no se presenten los hechos recurrentes en Chilpancingo, que es el problema en transporte público, en la quema de combis, el asesinato de choferes. Entonces, eso, preguntarle si tiene considerado que se quede. Hay que verla, a ver si pones la reducción de homicidios en Guerrero, porque es importante. Ha habido una reducción muy importante en todo el estado de Guerrero de homicidios y en general de todos los delitos de alto impacto. Esto es lo que presentamos, este es del año y de nuestro gobierno, un pequeño incremento. A ver si tienen los de los meses, por favor. En abril, y después una reducción muy significativa. En octubre de 2024, cuando nosotros llegamos, llegó a haber 6.5 homicidios diarios. Hoy en Guerrero hay 2.32, bueno, en diciembre del mes que cerró. Y eso se debe pues al trabajo de coordinación y a la presencia de fuerzas federales y por supuesto del Gabinete de Seguridad y del Gabinete de Seguridad del Estado de Guerrero. En el caso de Chilpancingo, lo que normalmente se hace es a través de la gobernadora o directamente el presidente municipal puede entrar en contacto con el responsable de la Guardia Nacional de la zona para poder solicitar el apoyo, y además puede comunicarse directamente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para cualquier asunto relacionado. Sobre el tema de la presencia de las fuerzas federales en Chilpancingo, pues se determina a partir, obviamente aumentan en el momento de la feria y después se mantienen las fuerzas a partir pues de la nueva condición que hay ya sin la feria. Pero el presidente municipal puede comunicarse o con el secretario o con la Guardia Nacional en la región, o el gabinete regional también. Gracias, presidenta. Presidenta, el 21 de diciembre de 2023 fue asesinado en Acapulco el político Ricardo Taja, hermano del diputado federal de Morena, Javier Taja, ¿no? Han pasado 2 años y no se conocen pues los avances públicos sobre la investigación. ¿Podría como informarnos qué acciones han realizado las autoridades de seguridad para establecer este crimen y en qué estado se encuentra actualmente la investigación? Sí, sobre estos temas, sea la Fiscalía del Estado o el propio Gabinete de Seguridad, para que les pueda dar la información. Por último, presidenta, bueno, no sé si el secretario igual de Seguridad o pudiera darnos como una tarjeta informativa de cómo va el caso, pues porque no sí, se sabe. A ver, es importante porque quien lleva los casos es la Fiscalía General del Estado. Okay. Y quien coadyuva, pues el Gabinete Federal y obviamente la Policía del Estado de Guerrero. Entonces puede informar hasta donde tengamos la información y solicitar información a la Fiscalía General del Estado para saber cuál es el avance de la investigación. Gracias, presidenta. Por último,
ya ve que le he estado preguntando sobre el plan de justicia del pueblo afromexicano. Usted había dicho que como para octubre ya iba a presentar un avance. En diciembre igual dijo que iba a retomar el ya tema. Ya lo inició el INPI, aunque es el Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas, también está encargado de este plan de justicia, igual de otros pueblos, tanto de Guerrero como de Oaxaca. Ajá. Justamente se llevó la primera asamblea en diciembre y la segunda asamblea está considerada para febrero. Pero hay algunas voces que están diciendo que el método que está utilizando el INPI para hacer como el diagnóstico para los pueblos afro de Guerrero y de Oaxaca es el mismo que utilizó para los pueblos indígenas. Entonces yo le quería preguntar si hay una metodología diferenciada, ¿no? Porque por ejemplo en los pueblos indígenas ahí está el bastón de mando, ¿no? Que lo quieren como replicar para los pueblos afro, pues, y que no tiene nada que ver. Entonces preguntarle, ¿no? Si hay una metodología. La metodología tiene que ver con algo sustantivo, y es la consulta a la comunidad. Los pueblos de justicia no se definen de arriba hacia abajo, es decir, no es lo que se le ocurre a la presidenta o lo que se le ocurre a un secretario o secretaria o lo que se le ocurre al director del INPI. Los planes de justicia se construyen con las comunidades, sean comunidades indígenas o comunidades afromexicanas. En el caso de las comunidades afromexicanas del límite de Guerrero con Oaxaca, en esta zona, pues igual se consulta a las comunidades y obviamente el director del INPI sabe que las características culturales son distintas, pero lo importante es que haya asambleas para saber qué quiere la comunidad con relación al plan de justicia, cuáles son las necesidades más apremiantes. En algunos casos se habla de la devolución de tierras, en algunos casos se habla de derechos de agua, pero en otros casos tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con escuelas, tiene que ver con universidades, con preparatorias o con algunos otros derechos culturales que solicita la comunidad. Por ejemplo, en el caso de San Quintín, donde viven comunidades indígenas migrantes, que vienen principalmente de Chiapas y de Oaxaca, hay un plan de justicia. El plan de justicia tiene que ver principalmente con derechos, educación, salud, servicios públicos y los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. Entonces, ahí se ha hecho pues un trabajo muy importante para poder conocer cuáles son las demandas de la comunidad y a partir de ahí y de la visita de distintos secretarios, entonces ya asisto a la comunidad, como el caso de la asistencia que voy a tener este fin de semana. Es igual con los pueblos afromexicanos. Gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos, a ver, vamos con, vamos. ¿Quién le damos la palabra? ¿Quién le damos la palabra? A ver, el compañero Capital 21, que hace mucho que no pregunta. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. No me paro por el tema de las cámaras, una disculpa. Preguntarle, en estos días la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues ha continuado con una estrategia que usted pues fue promoviendo como jefa de gobierno, que es la salud mental. Esto pues es muy importante, pues atender a las y a los jóvenes en secundarias y también en medio superior. Preguntarle qué se va a hacer por parte de usted, de su gobierno, para apoyar esta iniciativa de la jefa de gobierno de continuar pues con este programa
que ha prevenido en la ciudad pues 75 suicidios, casos de suicidios entre los jóvenes, y también pues han atendido a más de 500,000 en las escuelas. También preguntarle sobre su estrategia a nivel federal que usted va a lanzar de salud mental, y también de una estrategia que va ligada con la de la seguridad, de atender las causas, esta campaña también en contra de las metanfetaminas. Preguntarle cuándo vamos a conocer todo este plan integral. La segunda semana de febrero, la próxima semana, por cierto, el lunes los vamos a invitar. A ver, no sé si hacerlo en la mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar ya el tren Santa Fe Observatorio. El lunes 2 de febrero, se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya para que la gente pueda utilizarlo. Como saben, el lunes es día festivo por el 5, bueno, el día festivo es el 5 de febrero, pero el día inhábil es el 2 de febrero. Entonces ese día, a ver si nos acompañan a ir a subir al tren de Santa Fe a Observatorio. Podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde, estamos por definirlo. Y después, martes, miércoles, vamos a hablar de temas económicos, de un fondo que hemos venido trabajando con Secretaría de Hacienda, o más bien varios fondos con Secretaría de Hacienda, ya se los había comentado, para impulsar la inversión pública este año y todo el sexenio. Eso va a ser el martes. El miércoles viene Pemex para poder informar, bien informar, porque hay mucha mala información, bien informar de la producción de petróleo, de la refinación, de los proyectos de petroquímica y otros proyectos muy importantes que estamos desarrollando con Pemex, incluido hasta proyectos de geotermia e hidrógeno, litio. Todo eso lo va a informar el miércoles Pemex. El jueves es 5 de febrero, nos vamos a ir a Querétaro, y el viernes ya seguimos con la gira. Esa es la agenda de la próxima semana. Y la siguiente semana vamos a presentar la estrategia integral de jóvenes, que tiene que ver tanto con las preparatorias, las universidades, como con los centros de alto rendimiento que ya hemos platicado, con Jóvenes Unen al Barrio, que inicia ya en el gobierno federal, que fue un programa que iniciamos en el gobierno de la Ciudad de México, con Reconecta con la Paz, varios programas integrales de apoyo integral a los jóvenes, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, y culturales también. Y esa misma semana vamos a hablar del Programa Integral de Salud Mental, que tiene que ver con atención en educación media superior, superior y centros de atención, y cómo se integra también la Secretaría de Salud a esta estrategia. Esto va a ser la segunda semana de febrero. Y felicitar a Clara, porque la verdad ha hecho un excelente trabajo en este tema. Se contrataron psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales para poder atender de manera integral el problema de salud mental en las y los jóvenes de la Ciudad de México. Y para finalizar, bueno, el tema capitalino, Presidenta, hay bueno, a mí me surgió la duda como reportero de cómo se llevan a cabo las reuniones de seguridad con la jefa de gobierno, que son los lunes, e incluso todos los lunes la mandataria capitalina sale y da como un resumen de esta coordinación que existe entre la capital y su gobierno. Preguntarle qué temas se abordan, cómo son esas reuniones. Les platico cómo son las reuniones de seguridad pública que tenemos a las 6 de la mañana. Las reuniones son de 6 a 7:20. Inicia con un reporte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, digamos, del parte del día anterior, los hechos más relevantes y detenciones más relevantes y algunos casos especiales. Después vemos el tablero
Recuerden que tenemos un tablero que hicimos entrando el gobierno, en donde vemos los homicidios y otros delitos por estado, por, bueno, los nacionales, por estado y por los municipios prioritarios. A partir de ahí tomamos algunas decisiones y después se trata algún tema en particular. Por ejemplo, cuando viene la jefa de gobierno, pues se trata el tema de la Ciudad de México. Cuando vamos ahora a los estados, pues se trata el tema de seguridad en alguno de los estados de la República, o se tocan temas especiales de la agenda que venimos trabajando. Por ejemplo, presencia de la Guardia Nacional en distintos lugares. Viene una vez a la semana ahora la Fiscal General de la República para informar de temas de coordinación que tenemos. Así, y después viene una parte pues ya de discusión y trabajo conjunto y de acuerdos que le damos seguimiento en las siguientes reuniones. De eso se trata las reuniones de seguridad. Bueno, viene el informe de la Secretaría de Gobernación, siempre de los problemas que se vivieron en el país relacionados con la gobernabilidad, con movilizaciones, con temas específicos. Muchas gracias, Presidenta. Pasando a otro tema, ha surgido algunas dudas sobre este proyecto en materia de salud sobre la credencialización, porque nos han preguntado en Capital 21 cómo va a funcionar para las personas que no son derechohabientes. Ya se explicaba en la semana pasada pues en qué consiste pues esta credencialización, cuáles son los datos que va a tener esta credencial, y nos preguntaban qué va a pasar con los derechohabientes, los que no son derechohabientes, perdón. Es para todos los mexicanos y mexicanas, o mexicanas y mexicanos. Para los que son derechohabientes del IMSS, para los que son derechohabientes del ISSSTE, para los que son derechohabientes de Pemex y para los que no son derechohabientes de ninguna de estas instituciones. En los estados donde está el IMSS Bienestar, pues son derechohabientes del IMSS Bienestar, y para los estados que no están en el IMSS Bienestar, pues tenemos que ponernos de acuerdo con los gobernadores y gobernadoras, porque pues este es un asunto voluntario, si ellos desean que se incorpore a las personas que se tratan en la salud estatal. Y vamos a iniciar el 1 de marzo, como ya lo planteamos, y antes de que llegue el 1 de marzo va a volver a venir el Gabinete de Salud para poder explicar de nuevo junto con Bienestar dónde van a estar estos lugares y qué letras le va a tocar a cada quien. Muchas gracias, Presidenta. Vamos por acá, de este lado. A ver, el compañero que no ha preguntado. Vamos con quienes no han preguntado. Sí, el compañero. Presidenta, buenos días. Buenos días a todos y todas. Perdone que no me levante. Presidenta, soy Juan Carlos Sagredo, reportero de Seeker.com, vengo del estado de Jalisco, le agradezco mucho. Presidenta, tengo un tema doloroso y preocupante que tiene que ver con la desaparición forzada y la trata de personas. El año pasado en Jalisco, a partir de un operativo permanente realizado entre personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, en la central de autobuses de Guadalajara, que está ubicada en Tlaquepaque, fueron localizadas 70 personas en distintos momentos del año, entre ellas 36 menores de edad que estaban siendo buscados por sus familiares y que fueron localizados en la central camionera de Guadalajara. Existe desde hace meses una iniciativa de ley en el Congreso Federal que busca hacer obligatoria la identificación de quienes compran boletos y abordan unidades en las centrales camioneras, así como ocurre en los aeropuertos. Pero esta iniciativa aún no ha sido aprobada. ¿Podría hacer usted un llamado a los legisladores para dar celeridad a este tema, Presidenta? A ver, lo que existe, que está ya en operación, es la alerta que se determinó a partir de las nuevas leyes relacionadas con desaparecidos.
coordina Secretaría de Gobernación en algunos casos con la Comisión de Búsqueda y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sea con el Centro Nacional de Inteligencia o con distintas áreas. ¿En qué consiste esta alerta? En el momento en que una persona es reportada como desaparecida, que tiene que abrirse una carpeta de investigación ahora con la nueva ley en una fiscalía, en ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país, en cualquier lugar, aeropuertos, centrales de autobuses, cualquier lugar en donde haya habido, incluso en espacios privados, se va la alerta, centros comerciales, bancos, en fin, para que si la persona se presenta, de inmediato haya pues una alerta nacional de búsqueda en el momento en que la persona se reporta como desaparecida. Esa alerta ya existe, ya se está utilizando y se está mejorando todos los días frente a esta situación. Eso se determinó gracias al cambio en la ley y ya está operando. Ahora, sobre esto que dices de la obligatoriedad de que en las centrales de autobuses se presente la identificación, lo revisamos en qué situación está esta ley y si es evidentemente si existe la ley y está en el Congreso, pues que se apruebe, porque evidentemente pues ayuda cuando hay el reporte de una persona desaparecida. De todas maneras, en particular en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara, creo que la central de autobús está en Tlaquepaque, si mal no me equivoco, o en Zapopan. No, la de Guadalajara está en Tlaquepaque. En Tlaquepaque. Ahí hay una coordinación del gobierno del estado con el gobierno de México, Guardia Nacional, porque ha habido varias denuncias de que justamente en esa central de autobuses ha habido situaciones de jóvenes que ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria son capturados por la delincuencia organizada y para integrarse a sus filas, de manera voluntaria o no. Entonces ahí ya hay una presencia permanente y es coordinación del gobierno del estado con las fuerzas federales. Sí, es así, Presidenta. De hecho, gracias a esa coordinación se lograron localizar estas 70 personas el año pasado. Le agradezco mucho la respuesta, Presidenta. Tengo otro tema. Esta semana, a través de un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Jalisco, se realizó la detención de 7 personas por la presunta portación de armas de fuego, chalecos tácticos, drogas y motocicletas sin documentación, quienes se ocultaban en un terreno federal conocido como Pueblo Quieto. No es una colonia, es un terreno federal que lo conocen como Pueblo Quieto, que se encuentra invadido desde hace 30 años. Dicho terreno forma parte de los patios de andenes de la reserva de Ferromex, cuyo derecho de vía posiblemente sirva al trazo del futuro tren México-Guadalajara. Las autoridades estatales pues solicitan al gobierno federal el desalojo de quienes tienen invadido dicho terreno, porque además se ha detectado que los robos a transeúntes que se registran en distintos puntos de la ciudad son realizados por personas que habitan en Pueblo Quieto, es decir, van a colonias, por ejemplo, en el centro de la ciudad, roban celulares, asaltan y luego regresan a Pueblo Quieto, donde comúnmente habitan. ¿Podría su gobierno, Presidenta, revisar el caso de este espacio, de este terreno federal que está invadido? Sí, por supuesto, lo revisamos. Yo creo que hay que tratarlo de dos temas distintos, ¿no? Porque un tema sería el tema delincuencial o de delitos y el otro tema pues tiene que ver con personas que viven a lo mejor de manera irregular ahí. Entonces hay que tratarlo distinto, ¿no? Lo que tenga que ver con asunto de carpetas de investigación por delincuencia común que tiene que verse con la Fiscalía del Estado. Por ser terreno federal, pues obviamente tendría que intervenir la Federación y ver si la Fiscalía General de la República tiene alguna atribución, en este caso por ser terreno federal, y la otra pues ya es la parte social, que tiene que ver con vivienda o con invasión de estos predios.
Sí, por supuesto, no todas las personas que están en este sitio de LinkedIn, ni mucho menos. Sin embargo, sí están de manera irregular en ese lugar. Presidenta, finalmente, en Jalisco se anunció una posible visita de usted y su equipo durante el próximo mes de febrero a la entidad para dar arranque a las obras de construcción de una planta de ciclo combinado de gran escala de 1,000 megawatts de capacidad instalada. La verdad es que hay poca información allá. ¿Podría usted darnos detalles de este proyecto y la importancia de este proyecto para la región? Sí, se informó aquí por parte de Comisión Federal, a ver si tienes la presentación de comisión de las nuevas plantas que va a haber. No tenemos, hasta donde llevamos, no tenemos pensado ir. Tenemos la agenda hasta el 15 de febrero. El 15 de febrero vamos a ir de nuevo a Veracruz. De una vez les adelanto. Luego no me aguanto para decirles esas cosas. Soy mala para guardar secretos. Vamos a anunciar los incentivos para el cine allá en Veracruz. No está Jalisco. Los Cabos, Mazatlán, Altamira, Salamanca, Tula. De todas maneras revisamos, porque estos son los de 2026. Se habla de una planta de ciclo combinado, Presidenta. No sé si usted tenga algún dato, dónde estaría localizada, algún detalle que nos pudiera dar, o cuándo estaría usted visitando Jalisco. Les informamos pronto cuando vamos a Jalisco. Le agradezco mucho. Gracias. Por cierto, ya está funcionando el tren, ¿verdad? Sí. Que se ayudó en el financiamiento el presidente López Obrador en su momento. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero de hasta ahora le estoy dando la palabra a quien normalmente no. Atrás, al compañero de atrás. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, sobre el tema del accidente en el tren interoceánico, preguntarle, bueno, ayer el informe de la fiscal general mencionaba un exceso de velocidad, preguntarle sobre los controles que tiene el tren, pues no solo en el interoceánico, sino en toda la red ferroviaria, y también sobre la capacitación de los operadores, los maquinistas. Y bueno, pues también ver con el subsecretario si ya hay un rango de los montos de indemnización que se pagarán a las víctimas, y si entrarán todos estos 225 personas que viajaban en el tren en el momento del accidente. La Agencia de Transporte Ferroviario ahora lleva un nombre más complejo, Agencia de Transporte Ferroviario, no. La Agencia de Regulación de Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado o algo así. Está haciendo también su propio análisis. Dieron alguna información a la Fiscalía, a petición de la Fiscalía, y ellos tienen que presentar un reporte integral de la operación del tren interoceánico. Los maquinistas son maquinistas experimentados, no son, digamos que muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad, y eso lo tiene que determinar la agencia en su reporte. Lo importante también es que para que inicie primero el transporte de carga y luego el transporte de pasajeros, en el caso de pasajeros se está solicitando una certificación internacional, de tal manera que haya recomendaciones adicionales a la operación del tren.
y estas recomendaciones pues sean utilizadas en todo el proceso para poder tener pues mayores garantías de que de la no repetición, que es uno de los grandes temas de la ley de atención a víctimas. Entonces, esto es lo que puedo decirles, y en el momento en que esté el reporte, por supuesto, se dará conocimiento público de él. Sobre el tema de los montos, los determina la Fiscalía General de la República a partir de pues una revisión, primero de cada uno de los casos, y segundo de lo que históricamente se ha dado en situaciones como estas. Normalmente no se dan los montos por la protección de las personas que lo van a recibir, y ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga, sino que cada familiar o cada víctima tiene que aceptar esta reparación integral o en su caso pues seguir con el proceso. Sí, gracias, presidenta. En otro tema, sobre el envío de petróleo a Cuba, usted mencionaba ayer que fue una decisión soberana, fue una decisión de Petróleos Mexicanos, pero llama la atención el momento en que se habría suspendido este envío de petróleo a Cuba, justamente pues en un momento en que el pueblo cubano lo necesitaría más que nunca. Esto pues debido a lo que está sucediendo con Venezuela, que era uno de los principales proveedores de petróleo, y también por la inmensa necesidad de combustible del pueblo cubano en cuanto a que es indispensable para la generación eléctrica y bueno, en una circunstancia de bloqueo. Entonces, preguntarle por qué en este momento y si no habría una sensibilidad política también de Petróleos Mexicanos de tomar esta decisión en estos momentos. Qué bueno que lo preguntas para que pueda yo aclarar. De acuerdo con el contrato, cuando se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria, y con Pemex en términos del contrato cuando envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex, entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Seguirá el envío de petróleo crudo por términos de ayuda humanitaria? Pues ahí es, digamos, tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes. Muy bien, muchas gracias, presidenta. En otro tema, hemos visto en los últimos días estas operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, este lamentable asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses, una madre de familia, un enfermero en los últimos días. Estos operativos lamentablemente tienen como objetivo a población migrante y mucha de esta población es de origen mexicano. ¿Qué podría decirle usted a la población mexicana, a los migrantes en Estados Unidos que están en una situación de una operación del ICE? ¿Qué podríamos decirle? Y bueno, ayer veíamos también al embajador Moctezuma que hablaba sobre verificación de las condiciones de los mexicanos en centros de detención en Dallas. Preguntarle qué reporte tiene, cuántos mexicanos están actualmente detenidos en centros de detención del ICE y cómo van las denuncias, si ha habido denuncias o no de víctimas de abuso policial, si es que las hay. Y también de cómo van las denuncias de los mexicanos muertos bajo detención del ICE, que
tendrían asesoramiento de personal de los consulados mexicanos. ¿Ha habido ya alguna resolución? ¿En qué van? Y bueno, también en este sentido, Presidenta, preguntarle qué respuesta ha habido a las notas diplomáticas que ha enviado usted, por ejemplo, sobre la muerte de detención de los mexicanos en centros de detención del ICE. Sí, a ver si nos puede dar Roberto toda la información y con gusto ahora les damos la información. Muchas gracias, Presidente. Adelante, vamos con Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, con la determinación de las causas del incidente, con la reparación del daño que están anunciando, ¿con esto se garantiza la justicia a las víctimas del accidente en el interoceánico? La justicia en México, en este y cualquier otro caso, en otros casos, dependiendo obviamente del delito, tiene salidas que no necesariamente son siempre la cárcel, bueno, la privación ilegal, la privación legal de la libertad, perdón. ¿Cuáles son estas salidas? No sé, tú eres abogado, mejor explícalo tú, Arturo. Sí. La reparación del daño, así como la atención a las víctimas, es parte del proceso integral y la justicia y la verdad, la no repetición, son elementos integrales para atender a las víctimas. Por un lado, la Fiscalía General de la República va a llevar a cabo la investigación de los hechos para determinar o deslindar la responsabilidad y determinar con ello si existió alguna cuestión dolosa o en el ámbito de la sanción penal. Y por otro lado, el Gobierno de México da atención a las víctimas con un proceso integral, como decía, a través primero de la aseguradora, después de la reparación integral y tres, de la no repetición, que implica medidas más allá de lo económico. La reparación es un proceso mucho más amplio, entonces se va a estar trabajando en este proceso de verdad y justicia. ¿Por qué no explicas en el caso de un delito Sí. las salidas alternativas que Sí. tiene para cualquier delito? Sí, claro. Nuestra legislación. Cuando hay un delito que implica una querella, es decir, la denuncia por la presentación de la denuncia por una persona porque tiene una afectación directa, como es este caso, la ley permite que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Este acuerdo entre las partes es como una solución donde se ponen de acuerdo entre cuál es la afectación a la víctima o a las personas y, por otro lado, cuál es la forma en que se les va a reparar o a compensar, podríamos usar algunas otras palabras, es decir, cómo se le va a atender por quien le causó el daño, por la persona que le afectó. Y si hay un acuerdo, la ley permite que ante la Fiscalía General de la República, que la oficina se llama OEMASC, que es el organismo para la atención de la solución de controversias, o organismo alternativo de solución de controversias, se puedan poner de acuerdo, se cuida que efectivamente se atiendan las afectaciones a cada una de las víctimas, se revisa que no quede nada fuera y si la víctima está de acuerdo, firman un convenio donde dice yo acepto que con esto se me atiende de mi afectación y entonces eso da paso a que se pueda o dar el perdón o atender la demanda de cada víctima y con eso se cierra el expediente y así se abrevia la solución y procesos que podrían llevar años pues se pueden arreglar en semanas o en meses dependiendo de cada proceso. Ese es el objetivo de la solución alternativa de controversias. Gracias. Cuando hablan de… Hay salidas, porque tu pregunta es si se va a hacer justicia o si hay justicia. ¿Quién lo determina? Las salidas alternativas que establece la propia ley. Es decir, puede ser un asunto
subjetivo si hay justicia o no. No, en este caso la justicia se establece claramente en la ley. Entonces, ¿cómo es en este caso o en otros casos? Son salidas alternativas a la prisión o a caso de de continuar con un procedimiento. Entonces, en este caso se busca la reparación integral del daño. ¿Quién determina la reparación integral? La ley de víctimas, a ver si la tienes por ahí. Y ahí se establece cuáles son los criterios. Y esos criterios los determina la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Y esos criterios los debe aceptar la víctima o el familiar de la víctima para que pueda reconocerse como tal que hay justicia. Uno de ellos es la no repetición, eso viene al final. ¿Cómo garantizamos que no haya esta repetición? Pues con los mecanismos que estamos planteando. Asegurarnos que en efecto el tren pues tiene más medidas de seguridad que eviten que haya o que la probabilidad de que haya un accidente pues sea la mínima. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de esta certificación internacional y las recomendaciones que se establezcan. Presidenta, cuando hablan de reparación integral del daño, más allá de la cifra, ¿también habría opciones, como ha ocurrido en otros casos, de ofrecerles opciones de vivienda o ofertas laborales? Todo el apoyo que requiera la familia. No solamente es un monto económico, sino tiene que ver también con vivienda, con becas para los hijos, escuela, en fin, todo lo que requiera la familia. Gracias. En otro tema, Presidenta, con la revocación de mandato en Oaxaca, donde señaló el propio gobernador que el PT operó en su contra, ¿hay garantías de que el PT no condicione su voto en la reforma electoral? Sí. Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo, no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la comisión ha recogido, de los foros, de las encuestas, indispensable para mejorar nuestro sistema electoral. Entonces, ese es el planteamiento que hacemos. Ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no, pero en principio consideramos que la mayoría va a estar de acuerdo. Hablando de leyes, ¿tiene alguna iniciativa preferente para el siguiente periodo ordinario, Presidenta? Preferente como tal no lo estamos planteando, pero sí hay varias iniciativas, algunas de ellas de cultura, por cierto, que ya las vamos a presentar, que ayer también me preguntaron y las vamos a presentar. ¿Nos puede adelantar algunas? Ya las presentamos, yo creo que el lunes si vamos al tren, en la mañana, ya las presentamos después, o si el lunes tenemos la mañanera aquí y luego vamos al tren, pues las presentamos el lunes. Presidenta, ayer se reunió con la gobernadora. Porque el lunes inicia, ¿verdad? El periodo de sesiones. Domingo. El domingo 1 de febrero. Presidenta, ayer se reunió con la gobernadora del Banco de México y también con un grupo de banqueros. ¿Qué temas abordaron? ¿Cuáles son las perspectivas para México en este año 2026? Sí, recuerden que con ellos hemos estado trabajando distintos temas. Uno de ellos es el acceso a créditos, no solo a tasas accesibles, sino a que los requisitos para un crédito no sean tantos, porque en general las pequeñas empresas, medianas incluso, a veces no tienen acceso a un crédito por la cantidad de requisitos que se les solicita. Entonces, hablamos de ello y hay una mesa de trabajo con Secretaría de Hacienda y también sobre el tema de la digitalización de pagos, que ya hemos hablado aquí y que lo vamos a iniciar este año. Bueno, ya hay pagos digitales, pero lo vamos a impulsar todavía más este año.
Y por último, preguntarle, pese a las medidas arancelarias de Estados Unidos y las constantes amenazas, hubo récord en las exportaciones, Presidenta. ¿Qué lectura le da a este indicador? Sí, a ver si pones ahí alguno de los, a ver, el Financiero creo que sale, o en el Economista también, en varios sale hoy. Hazle más grande a la gráfica. Fíjense, disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, no solamente por, bueno, menor medida por el arancel, porque recuerden que México tiene para varias marcas, que son las marcas estadounidenses principalmente, o también japonesas que tienen cadenas de valor en México y en Estados Unidos, hay un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos. Entonces, y la cercanía y las plantas que hay aquí pues favorecen la exportación, pero hubo una disminución en la industria automotriz, pero hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo. La industria electrónica aumentó de manera muy importante y eso tiene que ver pues no solamente con el tratado comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países, entre otras la cercanía, sencillamente. Eso pues ayuda mucho. Entonces, y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta, exportamos más de lo que importamos. Eso siempre es bueno para la economía. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, ahora vamos de este lado. ¿Alguien que no haya preguntado por aquí? A ver, la compañera de hasta atrás que ya ha preguntado, pero hace mucho que no pregunta. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Vargas, de Reporte Índigo. En un primer tema, Presidenta, el día de ayer, alrededor de la 1:00 p.m, salieron de aquí, de Palacio Nacional, 2 vehículos con placas de autos diplomáticos. A ver si tuvo alguna reunión con alguien del cuerpo diplomático o con algún embajador. Sí, sí tuve reunión. ¿Con quién, Presidenta? Y estuvo también el canciller aquí. ¿Con qué embajador se reunió? Ya les informo. ¿Tiene que ver con el tema de Estados Unidos? Ya les informo. Gracias, Presidenta. También saber si ayer con el encuentro que tuvo con la gobernadora y con los banqueros se llegó a algún acuerdo. Más que un acuerdo, fue una reunión amistosa, donde platicamos de los temas en los que hemos ido avanzando. Se habló de esta visita que está haciendo el secretario Marcelo Ebrard en Washington en estos momentos. Hoy está en Washington. ¿En la reunión de banqueros? No. Sí. Hablamos de temas de digitalización y de acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas. Ese fue esencialmente los temas que tratamos en la reunión. ¿Ha avanzado ese tema? ¿Ha sido una solicitud que ha manifestado usted, esta cuestión de los créditos? ¿Está avanzando? Muy bien. Sí, ya pronto vamos a anunciar. En estos temas que les digo económicos, también vamos a anunciar varias acciones que va a implementar Nafinsa o que ya está implementando, pero ya vamos poco a poco para no adelantarles tanto. Gracias, Presidenta. También saber qué balance le reportaron la secretaria Alicia Bárcena y la asesora Altagracia Gómez de la participación de México en el Foro Les fue muy bien. A ver si las invitamos a ambas para que platiquen cómo les fue en Davos. Les fue muy bien. México siempre ha recibido bien en todos lados y particularmente en este foro también fueron muy bien recibidos. Se anunció que en marzo vendrán empresarios para un encuentro, saber si tiene ya algún detalle sobre eso.
Vienen empresarios canadienses. En febrero. En febrero. Vienen como 200 empresarios canadienses. Y en marzo, bueno, es que la Semarnat en un comunicado justo de los resultados de Davos mencionó que habría un encuentro de empresarios en marzo. ¿De eso se darán detalles más adelante? Sí, el más importante, el más cercano, es un grupo de empresarios muy importante de Canadá que viene en febrero. Muy bien, y Presidenta, sobre el tema, me gustaría retomar el tema de las niñas y adolescentes embarazadas. Hace una semana mencionó que existe un protocolo de atención cuando pues hay algún indicio de abuso sexual cuando llegan a alguna clínica. Saber si este protocolo está homologado en todas las instituciones del sector salud público. Sí está homologado en el sector salud. Y tiene que estar homologado con los delitos de las fiscalías de los estados. Y ahí es donde, si recuerdan, Citlali está trabajando con todas las fiscalías de los estados, que ya prácticamente todos los estados lo tienen. Entonces, cuando llega una menor de edad, se reporta y ahí es donde inicia pues el proceso de investigación. ¿Este protocolo da seguimiento a cuál es la resolución que da la Fiscalía? Sí, a través de los institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres de los estados. También se comunica con las secretarías de las mujeres y con el propio sector salud. ¿Se tiene algún registro de las personas que han sido procesadas después de que sea Lo pedimos al Gabinete de Seguridad con gusto. Gracias. En noviembre tuve oportunidad de platicar justo con la secretaria Citlali sobre la ENAPE, cómo está esta estrategia para prevenir el embarazo adolescente y en niñas, y me dijo que a la par de que se va a fortalecer, pues se está desarrollando una estrategia para atender 3 problemáticas principales: el embarazo adolescente, el embarazo en niñas y el matrimonio forzado. Saber si se le ha reportado cómo va el avance de esta estrategia y si se podría presentar. Invitamos a Citlali para que pueda informarlo con gusto. Muy bien, solamente preguntarle también sobre eso, si sería posible vincular esta estrategia con esta otra que se está realizando sobre atender el abuso sexual de oficio. Sí. Muy bien. Aunque sí, tiene sus características, por eso me quedé en que invitamos a Citlali, incluso a la Fiscal General de la República o al área correspondiente de la Fiscalía. Tiene sus características, es decir, obviamente se puede perseguir de oficio en el momento en que se determine que en efecto hubo un abuso, es decir, tiene que venir que en efecto hubo un abuso, digamos, tiene que haber la prueba de que en efecto hubo un abuso o un acoso. Muy bien. Por último, Presidenta, ¿cuál es el mensaje que le envía usted a estas niñas que pues ya son parte de estas nuevas generaciones que van a saber que es posible que una mujer sea presidenta, pero que aún son vulnerables a ser abusadas o a estar en vínculos en matrimonio, en este tipo de matrimonios forzados bajo el argumento de los usos y costumbres? No debe ser eso. Ninguna mujer debe ser obligada a nada. Y eso lo está trabajando Citlali. Entonces le invitamos para que, y obviamente que se acerquen a la Secretaría de las Mujeres para poder recibir todo el apoyo que requieran. Y muchos de los gobiernos de los estados también tienen sus propios protocolos. Guerrero, por ejemplo, tiene un protocolo muy importante. Chiapas ahora ha desarrollado un protocolo importante. Y Citlali está muy atenta a las denuncias de estos casos y trabajando también con las comunidades. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Yereta Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, a nivel internacional, accidentes por exceso de velocidad como el de Santiago de Compostela o Amagasaki, o recientemente el que se presentó en España, obligó a los gobiernos a instalar sistemas de frenado automático para eliminar pues el factor de error humano. ¿Qué garantías tecnológicas se van a implementar en el tren interoceánico para que la seguridad pues no dependa exclusivamente de un maquinista, por experimentado que sea, y así recuperar pues la certeza de los usuarios?
Esas es justamente las recomendaciones, para que no sea solamente la Agencia de Regulación de Transporte Ferroviario que dirige Andrés Layuz, con todos los expertos que hay ahí, para que no solamente sea la agencia del Gobierno de México. El objetivo es que hay 2 o 3 agencias certificadoras en el mundo de trenes. Entonces, estamos buscando una de estas agencias, ya recomendó de hecho una de ellas, la Agencia de Transporte Ferroviario, a la Secretaría de Marina, para que haga toda la certificación. Es decir, ya estaba certificado por nacionalmente, pero queremos la certificación internacional, y ahí lo más importante son las recomendaciones que debe hacer el corredor interoceánico para garantizar la seguridad de esta vía. Entonces, por ello, hasta que no estén estas recomendaciones, no iniciará el transporte de pasajeros. El transporte de carga, una vez que se liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, podrá utilizarlo el transporte de carga bajo ciertos mecanismos. Pero el transporte de pasajeros, hasta que no venga la certificación, no se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo las recomendaciones, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros. Muchas gracias, presidenta. En un segundo tema, preguntarle también sobre la reunión con los banqueros, si se habló de inflación y si podría comentarnos si los banqueros pues sí están considerando el ajuste a las tasas de interés que permitan reactivar el crédito. Bueno, esa es una decisión autónoma del Banco de México, la definición de la tasa de interés. Obviamente los bancos, pues a partir de ahí, de lo que le regula el Banco de México o lo que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues ya determinan los propios criterios. Lo que estamos buscando es mecanismos que incluso más allá de la tasa faciliten los requisitos, porque parte del tema, porque han bajado las tasas de interés, no son necesariamente las tasas. Hay países en América Latina, Colombia, por ejemplo, que para ciertos préstamos tienen tasas más altas, pero dan más créditos. Entonces, ¿qué es lo que da Colombia o los bancos colombianos que no dan los bancos mexicanos? Pues menores requisitos para poder adquirir los créditos. Entonces, se está buscando que, sin poner en riesgo al sistema financiero, evidentemente, pues se faciliten los créditos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, pues que les permitan crecer. Uno de las limitaciones que históricamente se ha dicho en México, que limitan el crecimiento económico, que para nosotros no solo es crecimiento, sino bienestar, crecimiento con bienestar, tiene que ver con el acceso a los créditos. Entonces, desde el año pasado se viene trabajando en eso. De hecho, se firmó en la Convención Bancaria un acuerdo y ha aumentado 1 punto de entonces a la fecha el porcentaje de créditos que otorga la banca comercial, pero queremos que aumente mucho más. Entonces, eso es lo que platicamos el día de ayer y por eso pues va a hacer una serie de anuncios Nafinsa y va a seguir trabajando Hacienda con ellos, pero están en la mejor disposición. ¿Cuál sería la meta para este año que crezca este porcentaje? Bueno, yo les dije que por lo menos crezca 2 puntos, que sí. El año pasado creció 1 punto, pues que crezca por lo menos 2. Habíamos planteado, estaba sobre 25%, que creciera al 30% en el sexenio. Países de América Latina tienen 40%, 50%. Entonces, bueno, que aceleremos para ver si pasamos del 30% y que este año a ver si podemos llegar a 2 puntos más de lo que crecimos el año pasado en otorgamiento de créditos. ¿Asistirá este año a la convención bancaria, presidenta? Sí, vamos a asistir. Muchas gracias. En un tercer tema, presidenta, ayer se informó sobre los cambios directivos en el CIDE. ¿Podría compartirnos qué le ha reportado la Secretaría de Ciencia respecto al nombramiento de la directora interina? ¿En qué contexto se da este cambio en la institución académica, pues dedicada mayoritariamente al diseño de políticas públicas? ¿Qué mensaje le enviaría a la comunidad académica y estudiantil? Y también preguntarle qué espera su gobierno del CIDE en esta nueva etapa. El CIDE es una institución que
que es una buena institución académica, como muchas otras, porque también se dio esta idea de que el CIDE, el Colegio de México, algunas instituciones particulares eran las de excelencia frente a otras instituciones públicas. Y la verdad es que en todas las instituciones públicas hay buenos investigadores, buenos profesores, y también hay no tan buenos profesores y no tan buenos investigadores, como en cualquier lado. Lo cierto es que el CIDE durante mucho tiempo se orientó a una política económica que correspondía al periodo anterior, que era la neoliberal. Y la idea pues era orientar también al CIDE a un planteamiento mucho más amplio. Eso fue un debate durante el gobierno del presidente López Obrador. Las consideraciones que tuvo la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues yo le pediría a Rosaura que emitiera un comunicado sobre este tema. No sé si ya lo emitió, ayer lo emitió, a ver si lo pone. Son decisiones en las que como presidenta no participo directamente, y fue una decisión que se tomó en la Secretaría. Sí, yo no los he leído ni siquiera. Pero las razones del cambio. Y obviamente lo que queremos de las instituciones académicas y de estos centros de investigación, pues es que tengan mucho mayor cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo de la nación, con su libertad de expresión, cátedra y todo lo que se requiere. Pero buscamos pues mucho mayor vínculo con el desarrollo nacional. Todas estas instituciones tienen financiamiento público. Entonces, con las instituciones autónomas son autónomas, pero eso no quita que busquemos la manera de que haya mucho mayor vínculo con el desarrollo del país y con los problemas de la nación. Bueno, a ver si lo pones en un momento. ¿Esto es lo que usted esperaría de esta nueva etapa del CIDE? Sí, pues no sé si es nueva etapa o no, pero tiene una nueva directora y evidentemente pues lo que se busca siempre es mucho mayor cercanía con los problemas nacionales. Y muchas instituciones académicas, lo digo porque soy académica, bueno, todavía me siento académica, o era académica. Durante muchos años de mi vida me dediqué a la investigación. Se generó los estímulos académicos, el SNI, generaron un esquema de trabajo muy individualizado y de mucha competencia de unos con otros para poder obtener puntos para tener un mayor ingreso. Y esos puntos corresponden a la cantidad de publicaciones que tienen o algunas otras actividades académicas que son inherentes a la actividad académica. En mi caso, pues yo fui del Instituto de Ingeniería y la ingeniería en general pues tiene mucho mayor vínculo con los problemas nacionales por la propia profesión. Yo me dedicaba a hacer el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, a la planeación energética, a cuál era el impacto de tener más fuentes renovables de energía sobre las emisiones, la justicia energética. Entonces, la propia tema al que yo me dedicaba, pues evidentemente, el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, apoya a la Secretaría de Marina a determinar las escolleras, qué característica deben de tener a partir de las corrientes marinas. El CICESE, por ejemplo, ha apoyado a Pemex en términos de la exploración en el Golfo a partir de las corrientes marinas. El Instituto de Ingeniería también ayuda mucho en la definición de normas de estructura. Entonces, eso es la ingeniería. Pero hay muchas otras áreas y particularmente las ciencias sociales
que tienen que tener mucho mayor vínculo con el desarrollo de la nación. Y eso es lo que buscamos, que haya mucho mayor vínculo con el desarrollo nacional. ¿Cuál sería su mensaje para la comunidad estudiantil y académica de este instituto, Presidenta? Para todas las instituciones, no en particular para el CIDE. Yo creo que deben dejar de ser instituciones elitistas y estar mucho más integradas a los problemas de la nación y al pueblo. Se dio una elitización muy grande en muchas instituciones académicas, como si estuvieran encima de los demás. Y nadie está encima de nadie. Y esta visión de que se estaba encima de todos, pues es algo que no debe ocurrir. Por más que tengas 50 años de carrera académica y tengas 1000 publicaciones o 2000 publicaciones, por más que no sé cómo se mida la inteligencia, porque eso es un debate, pero por más inteligente que se sienta cualquier persona, nunca estás por encima de nadie. No estás por encima de un campesino, no estás por encima de un obrero, no estás por encima de una ama de casa, no estás por encima de una trabajadora del hogar, nunca. Y esta visión del elitismo de la academia no es buena, no es bueno. También hubo esta visión de que los exámenes de admisión tenían que ser difíciles para que solo entraran los inteligentes, los talentosos. Entonces es la división del que tiene talento y el que no tiene talento. Todos tenemos talento, todos. Unos tienen más talento en el arte, otros en las matemáticas, otros en la mecánica, otros en otras cosas. Entonces, esta visión de los talentosos y no los talentosos, claro que hay personas que son muy buenas para el piano, para la música, y se caracterizan por ello, o para el deporte, y son muy buenas, pero todas las personas tenemos distintos talentos y no somos más que nadie. Y eso se generó durante el periodo neoliberal en muchas instituciones académicas. Y eso es lo que no está bien. No se puede mirar a nadie por encima del otro. Muchas gracias, Presidenta. Que tenga buen día. Sí. Y que no olviden nunca que quien les paga su educación es el pueblo. Nunca. O su investigación, porque es recurso público. Bueno, vamos con ¿quién más? Ya son 9:20. Ya, hoy no vino el detector de mentiras. Vamos a traer mañana doble. Mujeres en la historia del detector. Vamos a ver quién más. Oh, es que ya Sonora tiene mucho, acá ya preguntaron mucho. Vean, ¿cuántas veces este año le he dado la palabra Vámonos, ya hablamos mucho. Buen día a todas y a todos. Hasta luego.